Pues la colección del museo es muy amplia porque tenemos desde colección mueble con 11 telares Jacquard del siglo XIX en perfecto estado y en funcionamiento, hasta toda la producción de papel, carta, cartón y espolín. Básicamente dividiremos las naves en dos. Es la división natural que tienen las naves hechas. La primera nave, que es la más antigua, que es la nave del fondo, será toda la colección expositiva. Seguramente haremos una división para poder tener movilidad dentro de la colección y poder ir cambiando las piezas en función de las exposiciones que queramos potenciar. Explicaremos todo el proceso hasta llegar al espolín. Una vez lleguemos al espolín, entraremos en la nave fábrica, que es donde están los 11 telares y donde mantendremos no solo la maquinaria, sino también la actividad. Se convertirá en un museo vivo. Estarán trabajando y la gente podrá entender a la perfección cómo funciona un telar Jacquard, que no hay manera de entenderlo si no es en funcionamiento y viéndolo en directo, porque es una máquina muy complicada. Estoy haciendo un espolín reina, ¿vale? Es un trabajo repetitivo, como podréis observar. Ahora estoy pasando los colores. Cuando termine de pasar los colores se hace el fondo. Cada vez que yo le pego con el pie, según a la cala que le pegue, haré fondo o haré tejido. En este momento he cambiado con el pie y estoy haciendo fondo. ¿Vale? Paso las tres que son del fondo y ahora empiezo a pasar los colores. ¿Vale? Se empieza pasando el metal, normalmente es repetitivo, es primero metal, después verde y después los colores. ¿Vale? Primero he pasado el metal, como veréis. Ahora paso el verde. Y ahora pasaré los otros colores que faltan. Este es un marroncito que tenemos aquí. Este es el color clarito, ¿veis? Y el marrón que acaba de volver a entrar. Se había acabado y ha vuelto a entrar. Entonces tengo aquí la muestra, por si en algún momento determinado no sé por dónde voy, pues me guío con... Es la única guía que tengo, ¿vale? Entonces, si no sé dónde estoy, lo pongo, ¿ves? En este momento estoy aquí en esta parte. Entonces yo sé que tengo que poner, son otros colores porque son en otro fondo, y en cada momento pues lleva un determinado color. Los telares manuales funcionan con tarjetas perforadas. Son cartones perforados que después darán origen a los primeros ordenadores, al mismo sistema que utilizaban los ordenadores. Estos cartones perforados se obtienen de las cartas, que son papeles milimetrados donde se transpone el dibujo. Nosotros tenemos cartones actuales que se han ido reformando con el tiempo o que se han ido modificando porque se han deteriorado, pero tenemos muchos cartones del siglo XIX que conservan sus etiquetas originales, escritas a mano y a tinta, porque son las que tenían en origen desde que venían del taller del picador. Yo desde hace muchos años, reconozco que desde los 7, 8 años que llevo de alcalde, voy a celebrar ahora, desde el principio quería que cuando veo que Garín tiene muchas dificultades para continuar y puede cerrar la otra parte textil, que no es la que estamos viendo, pues quiero quedarme con esto, porque la seda está vinculada a la historia de Moncada. Hablamos con la familia Garín, ellos tenían una situación económica muy compleja, tenían que pagar una serie de cuestiones y al final decidimos, sin poner un duro, terrenos por todo este patrimonio, con la Diputación, con el Museo de Enología, nos hacen la valoración de todo lo que es el contenido, es decir, los telares, los muebles, la documentación, y lo que es el edificio lo hacemos con permuta. Estamos hablando de 700, 800 mil euros, que al pueblo no le ha costado un duro y que hoy tenemos una joya con un valor impresionante y que de otra forma se hubiese perdido. Conforme vamos haciendo inventario van apareciendo piezas nuevas y vamos descubriendo cosas. Por ejemplo, hace nada descubrimos que Garín tenía una producción importantísima de bordados. Bordados que nosotros no conservamos y que no teníamos constancia, pero que Garín había sido una potencia en el siglo XIX de bordar.
Incluso la misma empresa Garín no era consciente de que eso existía. El objetivo, el horizonte que nos hemos fijado es que durante el año que viene podamos tener operativo para hacer visitas, es decir, no tantas individuales, porque lo que exige la legislación en museos es un poco complejo, pero sí para visitas de grupos, poderlo lanzar ya definitivamente y cumpliendo con todos los requisitos legales, pues bueno, todo lo que marca la legislación en cuanto a cumplir las medidas, ¿no? La idea nuestra es poder abrirlo, estamos hablando de abril, mayo del año que viene. Nosotros pretendemos que esto sea la referencia de un museo vivo, un museo que esté siempre confeccionando, porque la riqueza del tejido, del espolín de seda, no se va a acabar. Ciertamente su precio es mucho más elevado que el mecánico, pero lógicamente la riqueza, o sea, el aporte que tiene ese espolín, yo creo que cuando alguien compra un espolín le dura de generaciones en generaciones tenerlo y mantenerlo. Nosotros lo que pretendemos hacer es que aquí haya una escuela de taller o un centro especial de empleo, es decir, que formemos a jóvenes con algún tipo de discapacidad, que también es un elemento importante a tener en cuenta, que puedan confeccionar y que con Garín podamos trabajar y que en el futuro, si tuviéramos que ir solos o tuviéramos que ir con Garín, podamos continuar que esto sea vivo, es decir, que mañana cualquier fallera de cualquier zona, cualquier manto litúrgico, cualquier tela que se quiera hacer se pueda seguir realizando, es decir, que la sea un elemento vivo, y en eso vamos a trabajar a partir de ahora. La producción de Garín históricamente no se basaba en vender telas para falleras, básicamente se basaba en trabajar para la iglesia y para encargos privados, que eran los que realmente tenían muchísimo dinero. Pero eso en el siglo XX fue derivado hacia el traje de fallera, hacia el traje regional. Es muy curioso que en la actualidad estos espolines, que son carísimos y laboriosos, entre otras cosas porque ocupan a una persona durante 2 meses para hacer una tela o 3 meses en exclusiva para una sola persona, y con seda natural o hilos de oro y plata, pues es muy curioso que en la actualidad se siguen vendiendo y se siguen produciendo. Y gente que a lo mejor tiene un traje de hace 15 años, viene aquí para que le cosan X metros y poder reformar su traje adaptándolo a la actualidad, pero manteniendo una tela que sigue exactamente igual desde el siglo XIX. Si ya Luis Vives, cuando utilizaba las cartas para que la Inquisición no se las pillara, utilizaba la ruta de la seda de Nápoles y Europa para poder enviarse a Erasmus o a Tomás Moro, imaginémonos qué importancia tenía la seda en esos siglos, sobre todo en un siglo de esplendor muy importante y que ha dado muchos frutos a lo que es Valencia.